el creyente puede manifestar en Cristo, solo en Cristo, y no por naturaleza propia. No me refiero a que el creyente es perfecto, no. Me refiero a que el creyente, declarándose imperfecto, puede manifestar la perfección de Dios. De eso estamos hablando. Por eso estamos hablando que el principio fundamental son los pobres en espíritu. Aquellos que no se defienden. Aquellos que no quieren imponer sus ideas. Aquellos que consideran a la persona, a cualquier persona, como superior a sí mismo. Aquellos que agradecen lo que tienen y dejan de estar pensando en aquello que no tienen. Esos son los pobres en espíritu. No son los humildes, hipócritas o aquellos que manifiestan una falsa humildad. No habla de una actitud pusilánime, no. Habla de aquellas personas que se han negado a sí mismas para considerar el amor al prójimo como la primera y única forma de convivencia. De eso estamos hablando. Oscar. Tom, vamos a leer el estudio del tema de hoy concreto, por favor, que son dos bienaventuranzas que en realidad son una misma. Adelante. Mateo 5 del 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Bien, si se dan cuenta, está hablando de lo mismo, nada más que aquí habla de una forma general, y aquí toma aspectos concretos y detallados sobre lo mismo. Vamos a leer el contexto, Oscar, por favor, de todas las bienaventuranzas que hemos estado estudiando hoy. Vamos a ver la última de ellas. Por favor, Tom, si eres tan amable. Mateo 5 del 1 al 12. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados, felices, los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Bien, este es todo el texto de las bienaventuranzas. Oscar, estas dos bienaventuranzas, las que estudiamos el día de hoy, la octava y la novena, son una misma, por lo que las estudiaremos juntas. Esta bienaventuranza en realidad va de lo general a lo particular. Como hemos hecho con el estudio de cada bienaventuranza, primero veremos lo que por siglos se ha malentendido de esta bienaventuranza, lo que no dice y nunca pretendió decir. Por ejemplo, la gente ha entendido mal pensando que dice: bienaventurados los que son perseguidos por la justicia injusta de este mundo, o por la policía, o por las autoridades, o por los jueces. Esto nunca ha sido el significado aquí, jamás ha pretendido decir eso. Oscar, no habla de esto. O sea, no dice bienaventurado Al Capone, ¿no? Bienaventurado Billy the Kid.
No habla de estos, no habla de esta gente. No habla de que tú tengas que salir corriendo y te persiga la policía. Nunca ha hablado de esto. Jamás ha querido tocar este punto. Primero habla de quienes padecen persecución por seguir la justicia de Dios, y luego habla de los detalles que certifican y aclaran la bienaventuranza. La pobreza de espíritu provoca un profundo llanto de arrepentimiento y gratitud. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. En el creyente, que como resultado genera la cualidad de la humildad, bienaventurados los mansos. Y mansedumbre, la cual induce a la persona a anhelar fervientemente las obras perfectas de la justicia de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Que revela la misericordia, bienaventurados los misericordiosos, manifestando las condiciones de pureza del corazón, bienaventurados los de limpio corazón, propicias para la pacificación, bienaventurados los pacificadores, y provocando la persecución del mundo, bienaventurados los que padecen persecución. Bien, vamos a ver una ilustración de esto que estamos platicando. A diferencia de las 7 bienaventuranzas anteriores, esta bienaventuranza, esta última, no es un fruto que emana hacia el creyente, sino que el aroma de todos los frutos anteriores provocan en el mundo un rechazo total, propiciando una persecución sin cuartel. Antes de venir a Cristo, todos somos perseguidores. Por eso no debemos andar juzgando a los que no son creyentes, porque nosotros fuimos parte de ese equipo. De ahí venimos. Así es que antes de venir a Cristo, nosotros llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, como la corriente de este mundo. Los que padecen persecución es la única bienaventuranza cuyo fruto no emana del pobre en espíritu, sino de quienes están en el mundo, que provocados por la vida piadosa del cristiano, se vuelcan en contra de él y por consiguiente en contra de Dios. Vamos a ver, Oscar, cómo podemos ilustrar esto. Primero tenemos la semilla, que es Cristo, bienaventurados, y frota el primer fruto, la primera flor. Los pobres en espíritu. De esta brota la segunda, los que lloran. De esta se genera la tercera, los mansos. De aquí se genera la cuarta, los hambrientos y sedientos de perfecciobras, una palabra dominguera que no existe, pero que yo tuve que inventar para poder hacer entender que se trata de obras perfectas de Dios. No se trata de la justicia que el hombre padece, la injusticia, que el hombre padece en el mundo. No, habla de los que están sedientos y hambrientos de justicia perfecta de Dios. O sea, de no fallarle a Dios ni un instante. A eso se refiere. De no salirse del camino que Dios ha señalado ni un milímetro. Bienaventurados esos, los que están hambrientos y sedientos de tener una vida correcta en Dios, perfecciobras. Por eso es que le puse esta palabra que no existe. Siguiente. Los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, que soportan todos los ataques y siguen sonriendo y siguen amando a la persona. Así es como un creyente debe vivir. Y no estamos hablando de tu esfuerzo, no estamos hablando de tu disposición a que lo hagas en tus fuerzas. No, estamos hablando de tu entrega a Dios para que Él lo pueda hacer a través de ti. No es un trabajo que tú debes hacer, es un trabajo que debes permitir que Dios haga. Es muy diferente. Así es que los misericordiosos siguen sonriendo a pesar de que les ha ido como a este pobre hombre. Siguiente, Oscar. Los de limpio corazón, que veíamos que se trata de un corazón que estaba totalmente sucio, pero que Dios ha limpiado. No se trata de un corazón que nació limpio y siempre ha sido limpio, inmaculado. No existe. Todos en algún momento hemos pecado y la hemos regado. Habla de ese corazón
que ha vaciado las cosas equivocadas y que ahora se mantiene limpio porque Dios lo sanó. En todo se involucra a Dios. En todo la presencia de Jesucristo permanece. Por último, los pacificadores, que no son los pacifistas. Cuidado, no se trata de hacer una marcha en contra de las injusticias del mundo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los hacedores de paz. Los que buscan la paz y cuando contestan no buscan agredir a la persona, buscan la paz. No buscan dejar el punto claro, sino buscan que haya paz en el ambiente. Quienes viven así van a generar la siguiente bienaventuranza, el aroma del perfume de Jesucristo, y esto va a generar la siguiente bienaventuranza: los que padecen por causa de la justicia. O sea, martillazos y martillazos del mundo, porque el mundo no soporta el aroma de Cristo. Fanáticos, hipócritas, aleluyos, embaucadores, religiosos, manipuladores, títeres, borregos. ¿Qué más? Se me acaban los calificativos. Felices y bienaventurados, es lo que digo yo. Jamás imaginé en la época de mi incredulidad atea, porque yo era de los incrédulos ateos, escépticos, burlones absolutamente, cuya misión era convertir a ateos a los pobres religiosos que veía yo. Esa era mi misión. Jamás imaginé poder alcanzar un matrimonio como el que vivo. Nunca en mi vida. Jamás imaginé tener una familia como la que tengo. Jamás en mi vida. Porque todo lo que yo veía a mi alrededor era fracaso, 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 fracaso. Pleito, 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 pleito. Nunca imaginé que Cristo pudiera producir en mí lo que hoy vivo, a 26 años de distancia. Nunca imaginé. Jamás imaginé que yo pudiera contestar a alguien que me agrede con amor y consideración sin juzgar a la persona. Y callando bocas al lado mío para que no hablen mal de esa persona. Nunca imaginé que yo pudiera llegar a hacer esto. Pero no lo he hecho yo, lo ha hecho la gracia de Dios en mí. Sería muy injusto decir que yo lo he hecho. Pero yo lo he alcanzado, sí, yo sí lo he alcanzado. Pero por la gracia de Dios en mí, no por mí. Y esto es debido a que me ha enseñado Dios a vivir así. Claro que esto es lo que padece uno que vive así. Estudiaremos los siguientes 4 aspectos de esta bienaventuranza: los perseguidos, los perseguidores, el galardón y de Guido a Dor. Ya veremos, no se anticipen, les voy a decir, se los prometo. De Guido a Dor. Adelante, Oscarito. Los perseguidos. Primero, los perseguidos, con el icono aquí de, parece una serie de Misión Imposible, una cosa de estas. Tom. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente, profundamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Así es. Toma nota. Creyente, toma nota. Porque esto es una realidad. Nef. Tom. Juan 15 del 18 al 21.
Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Cuando te persigan, con todo respeto, no caigas en la tentación de ser tan arrogante como para pensar que te están persiguiendo a ti. No. Aquí lo dice Jesús: me están persiguiendo a mí, dice Cristo. O sea, no te preocupes. La gente tiene una postura contra Dios. Y por eso es que el creyente padece la persecución, porque la postura de la gente es en contra de Dios. Oscar. Jesús, Dios hecho hombre, manifiesta en todo momento amor, mientras el mundo, temor. Gozo, mientras el mundo, orgullo. Paz, mientras el mundo, codicia. Paciencia, mientras el mundo, afán. Benignidad, mientras el mundo, guerra. Bondad, mientras el mundo, maldad. Fe, mientras el mundo, incertidumbre. Mansedumbre o humildad, mientras el mundo, rebelión. Templanza o dominio propio, mientras el mundo, pasión desenfrenada. El mundo es contrario a Dios en todo. Así que no esperes tener un acuerdo con el mundo teniendo la ciudadanía de Dios. Imposible. Definitivamente es imposible. Siguiente, Oscar. Los creyentes pobres en espíritu manifiestan estas cualidades como fruto del Espíritu Santo, y como son opuestas a los frutos de la carne que el mundo ha declarado como correctas, quienes viven conforme al mundo las rechazan. Pero como la conciencia de todo ser humano está programada de acuerdo a la naturaleza divina, la conciencia de todos, por eso la conciencia te acusa cuando haces algo malo, porque hay una conciencia que te fue programada por parte de Dios. Cuando las cualidades del fruto del Espíritu se manifiestan en un creyente, los mundanos se sienten atacados porque la luz evidencia su maldad, y entonces los rechazan y los persiguen. Así es. Todos los incrédulos saben que están mal. Absolutamente. Yo te lo digo con toda seguridad porque yo estuve ahí. Y porque todos los que estaban alrededor mío, que tenían la postura que yo, han visto mi vida. Y mi vida acusa sus conciencias. La persecución es la realidad permanente del creyente profundo en Cristo. No existe una realidad distinta. Esa es la única realidad. Hay gente que teme a la persecución debido a que no ha entendido de qué se trata ser perseguido. El mundo es un escenario infectado de pecado que se regocija en el mal y no quiere la luz del bien. Por eso el creyente que camina en la luz del bien será perseguido siempre por las tinieblas, siempre. No, ya no. ¿También? No, sí, adelante tú. Segunda de los Corintios 4, del 8 al 10. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. En una ocasión Moody envió a predicar a un grupo de discípulos. A cada uno le dio una villa distinta para predicar. Al final de la jornada Moody los reunió a todos y uno a uno les hizo dos preguntas. Alguno se convirtió claramente con todo su corazón.
¿Alguno manifestó enojo o ira por el mensaje? 2 preguntas. A quienes contestaron sí en alguna de las dos o en las dos, los envió de nuevo a predicar, pero a los otros los colocó al servicio de otras cosas. Ahí está Moody, este es Moody, una ilustración de Moody predicando. Y es que la gracia de Dios, cuando se manifiesta, disgusta o convence. Por eso Moody comprendió que debía usar a quienes manifiestan la gracia para el ministerio de la predicación. Debes preocuparte cuando los impíos te buscan y están cómodos en tu presencia. Entonces sí debes preocuparte. Es una clara evidencia de que o estás deteniendo la gracia de Dios por una vida sin arreglar, o definitivamente tienes que nacer de nuevo en Cristo. Oscar. Desde siempre el mundo se ha declarado en contra de Dios, aunque debemos reconocer que siempre a lo largo de la historia han existido lumbreras que testificaron sobre la salvación de Dios por medio del Mesías, Jesucristo. Hay una gran cantidad de documentos que confirman la verdad de la Biblia, pero en cada época, siempre, hasta hoy, ha existido el rechazo del hombre a la verdad de Dios. Hoy día hay naciones completas, gente del pueblo y gobiernos que persiguen a los cristianos. Este es un mapa de Open Doors, de una asociación, World Watch List, que se dedica año con año a poner un resultado en cuanto a calificaciones que tiene que ver con un sistema maravilloso que ellos manejan, tiene que ver con el gobierno de los países, tiene que ver con las personas, la idiosincrasia de la gente, la cultura. Y de acuerdo a todo esto, llevan muchos años haciéndolo desde 1970 y tantos, no me acuerdo exactamente, creo que es del 71. El caso es que, en primer lugar, está Norcorea, de persecución a creyentes. O sea, ellos han estudiado la situación de cada país y cada nación con respecto a su actitud hacia el cristiano. Así es que aquí hay 50 países, siempre ponen el top de 50, así como la revista Forbes nos pone a las empresas, ¿no? Más número top, las 100 empresas top o las 50 empresas top. Estos ponen los 50 naciones top que persiguen a los creyentes. Primero es Norcorea. No se te ocurra ir a Norcorea con una Biblia, porque puedes acabar fusilado, literalmente, ¿eh? Somalia, tampoco. Afganistán, no se diga. Pakistán, menos, junto a la India. Sudán, Siria, olvídate, si ahorita hay un mega super conflicto. Irak, que también no se queda atrás. Irán, ¿qué dice? Yemen, gracias Oscarito. Yemen, luego Eritrea, no, está bien, está bien. Aquí está Yemen. Y luego Eritrea, que está aquí en África, si quieres alejarlo un poquito. Aquí está Eritrea. Eritrea está aquí. Es una nación pequeña. Y bueno, ya de ahí nos seguimos. Saben que México tiene el número 44, 41. Aquí está, a ver, Oscarito, México. Y Colombia tiene el número 50. Naciones perseguidas, o sea, que persiguen a los creyentes. México, claro, claro, olvídate, hay muertes. Claro que aquí no, pero te vas a Oaxaca o a Chiapas y cucurucucu paloma. Bueno, bien. Siguiente, Oscar. Vamos a hablar ahora de los perseguidores. Tom. Juan 16, del 1 al 3. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo, no sean escandalizados. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Así es. Cualquiera que os mate, que los mate, pensará que así rinde servicio a Dios.
Jesús lo dijo antes de que mataran a todos los fieles cristianos que han muerto, a todos los mártires. Se los advirtió antes, nos lo advirtió antes al pueblo cristiano. Tom. Primero de los Corintios 4:9. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Y concretamente habla de los mártires. Oscar. Todos los creyentes en algún momento antes de venir a Cristo hemos sido parte del ejército de los perseguidores. Todos. La persecución contra los creyentes en realidad es una posición en contra de Dios, y quienes la mantienen necesitan manifestar su rechazo hacia Él. Ateos, escépticos, librepensadores, religiosos en general, comunican su posición a Dios a través de la persecución de sus hijos. Es como si las personas incrédulas quisieran transmitir un mensaje de incredulidad a Dios por medio de nosotros. Por ejemplo, es una especie de mensaje cifrado. Y dile a Dios que yo digo que Él no existe. Dile a Dios que yo llego a Él como a mí me da la gana. Haz de saber a Dios que no le necesito para resolver mis problemas. Comunícale a Dios que yo estoy a su altura. Dile a Dios que solo en mi religión lo podré atender. Que Dios se entere que yo prefiero a otro Dios. Los ataques de los incrédulos a los creyentes son mensajes cifrados hacia Dios. Todas las personas, en el fondo, y lo digo yo que era ateo, yo era ateo de esos ateos, fanáticos ateos, que me agarraba un tipo religioso cualquiera y yo no lo dejaba hasta que no se convirtiera en ateo. No podía, no lo dejaba. Yo tenía una enjundia. Mira, un día leí un libro de ética y lógica que hablaba de Dios. Claro, decía que el fundamento de toda lógica y ética parte de la idea correcta de Dios sobre las cosas. Entonces, cuando yo leí eso, me encendí en ira. Yo era un incrédulo y además era ateo. Fui a la sección amarilla a buscar la dirección con el nombre, la sección blanca, con el nombre del autor, y encontré su dirección. Y estaba programando un viaje a su casa. Y me empezó a temblar el cuerpo y me asusté. Jamás me había pasado algo así. Yo decía, pero ¿por qué estoy temblando? Si yo nada más quiero ir a bailar a este tipo, pero ¿por qué estoy temblando? Esa explicación solo la tuve después de aceptar al Espíritu Santo. Y entendí que el Espíritu Santo me estaba deteniendo aún antes de conocer a Cristo. De alguna forma Dios en su misericordia me estaba poniendo un alto para que no hiciera eso. Así es que, créeme cuando te digo que las personas que se dicen ateas o escépticas buscan mandar mensajes cifrados a Dios por medio de ti. Oscar. Y todo esto los incrédulos lo comunican con cada rechazo, con cada agresión, con cada insulto, con cada menosprecio, con cada golpe, con cada herida, con cada muerte, con cada exterminio. Mientras hay más rechazo hacia Dios, más se recrudece la persecución. Hay personas, familias, pueblos y naciones que se han colocado en una posición de franca rebelión contra Dios, pero no entienden que es en contra de su propio bien. Oscar, Tom. Lucas 19, 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este lugar tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Al menos en este tu día, si tú entendieras lo que es para tu paz. No. Es como si yo tuviera un arma aquí y me estuviera apuntando, ¿no? Y entonces la gente me diga a alguien: oye, no, te vas a disparar. No, espérame. No entiende la gente que
pelearse contra Dios es hacerse daño a sí mismo. No lo entiende. Mira, este es un mapa de la expulsión de cristianos, de judíos, perdón, desde el año 1100, en realidad desde el año 1016, pero este no cuenta porque aquí en Crimea existía un pueblo, una nación, digamos, un reino, la palabra correcta es un reino, de judíos extranjeros. Quiero decir, no eran judíos de linaje, sino que eran esenios, que se convirtieron al judaísmo. Y entonces, pues, finalmente los godos los invadieron y los expulsaron. Por eso es que está ahí, pero en realidad sí comienza desde el año 2100 y cacho, la persecución. En Francia, en 1182, en Inglaterra, en 1290, y aquí te pone, estos se fueron para acá, ¿no? Entonces los de Francia, en 1306, los sacaron también, y se fueron a Provence y a España, y entonces en España también los expulsaron, y así se han venido los judíos de un lado para otro, expulsados de todas partes. Pareciera que hubiera una tradición de expulsión a los judíos, profetizado en la palabra de Dios. Lo increíble, y decía Napoleón, es que los judíos nunca perdieron su identidad. Decía Napoleón, a mí lo que me confirma la existencia y realidad de la existencia de Dios es la permanencia del pueblo judío a través de los siglos. No perdieron nunca su identidad, ni su lenguaje, ni su linaje. Recuerdo aquel día que fui a ver yo a un cliente que era judío y tenía en su oficina desde Leví, su tatarachosno, el hijo de Jacob, hasta él. Yo estaba impresionado, dije, ¡qué cosa! ¡Wow! No, si yo saco mi linaje, seguro vengo de algún pirata, ¿no? Sí, claro, yo creo. Bien, así es que esta es la historia que se repite una y otra vez con el pueblo judío. ¿Tú sabes que estos son judíos ateos famosos? Son ateos, todos estos han manifestado su postura atea en el tema de Dios. No se hable de este hombre, ¿no? Y ni de este, que se burla de Dios a cada rato, ni de este que tenía aquí la onda de la psicología impresa en la frente, tercer ojo, ni de este hombre. Meyers, señor Meyers, es en realidad el fundador del Hollywood que conocemos. Él fue el que hizo el Metro Goldwyn Mayer. Él es el señor Meyers. Goldwyn se fue por otro lado, pero él es Meyers, él es la M que aparece aquí. Y él es uno de los grandes fundadores de Hollywood, un ateo absoluto, rotundo. Y este hombre ateo quería manifestarle al mundo, a través de sus películas, su ideología atea. Y impregnó el cine de esta ideología. Y esta es la herencia del cine que tenemos hasta hoy. Así es que no te sorprenda ver que Superman salva al mundo y Dios no existe, ¿no? Hay que orarle a Superman, porque cuando Luisa Ley se está cayendo, lo que dice es, Superman, ayúdame. Entonces Superman, que está allá en Timbuktu, se viene volando a la velocidad de la luz y la salva. Bueno, Carl Sagan es todo un evento, ¿no? Un difusor de la ciencia, pero de la ciencia basada en la inexistencia de Dios. Newton lo hubiera dicho, estás partiendo de la base equivocada, no vas a llegar a ningún lado. Este joven de aquí es el inventor de Facebook. También ha manifestado su absoluta barrera contra Dios. No, ¿qué decir de Steven Spielberg? Muy apegado, sí, a la ideología de su pueblo judío, pero nada que ver con Dios. Pero sí de los extraterrestres, ¿no? Está parado en un ovni, ¿no? E.T. y quién sabe cuántos más. Bueno, Barbara Streisand, que en cada vez que tiene oportunidad
manifiesta esta postura. Así es que los creadores de Superman, que eran judíos absolutamente ateos, que crearon el universo, gracias a esta influencia de los cómics, hoy los jóvenes dicen gracias al universo. Eso salió de los cómics. Y hoy ya es parte de una generación que habla así. Tengo un alumno de dibujo que me dice, maestro, ¿yo debo decirle gracias al universo? Le dije, es como si aprendiera el foco de su cocina y le dijera, gracias foco. ¿Yo le debo dar gracias al universo? Le dije, pues es como si yo le digo al foco, gracias por alumbrar, foco. El foco no me va a entender, pero pues le agradezco al foco, ¿no? Que me alumbra. Así de ridículo es hablarle a las cosas creadas como si las cosas creadas pudieran tener razonamiento y nos pudieran contestar. Bien, mira, la persecución tiene una historia maravillosa. Desde Julio César, que está aquí abajo, el primer gran emperador romano, él venía de una nación republicana, Roma, y finalmente terminó lo que pasó exactamente con Francia cuando hizo su revolución democrática, acabó siendo gobernada por un emperador, Napoleón. O sea, la democracia cayó al traste. Y aquí pasó exactamente lo mismo. O sea, el experimento ya había fallado una vez y lo quisieron volver a implementar y falló por segunda vez. Bien, el caso es que César, el gran emperador, le heredó toda la forma del imperio a Augusto César. Oh, mejor, Oscar, mejor. Él tiene un apuntador más poderoso, ¿eh? No te pongas celosa, es digital. Ok, nada más quiero decirte que de Augusto hasta Diocleciano son 300 años de imperio. Eso es lo que duró el imperio romano, 300 años, en la forma como lo conocemos, 300 años. Desde Augusto hasta Diocleciano, 300 años. Pasando por Adriano, al primer 100 años, más o menos año 100, Marco Aurelio, más o menos año 200, y Diocleciano, más o menos año 300. Así es que Diocleciano lo que hizo fue dividir el imperio en dos, porque la situación estaba política y económicamente crítica, así es que dividió el imperio en Oriente y Occidente. Bien, ahí fue, después de Diocleciano era tío de Constantino, el que dijo, señores cristianos, no se peleen, déjenme explicarles una cosa. Yo estaba en batalla y vi una cruz que alumbró mi rostro y escuché una voz que me dijo, con este signo vencerás. Entonces ya soy cristiano. ¡Wow! Así es que yo en este momento determino que la religión oficial del imperio es la religión cristiana y esto es lo que se va a aplicar de facto a partir de este momento. Entréguenme sus armas, señores. Perfecto, tomen sus Biblias a trabajar. Claro, no fue así, pero estoy exagerando un poco las circunstancias, pero fue con los años esto pasó. Bien, el caso es que Constantino había trabajado con su tío en una persecución que Diocleciano hizo. Diocleciano vivía aquí en Constantinopla, ahí, Constantinopla. Hoy Estambul. Estambul es la capital de Turquía y es justamente una ciudad maravillosa porque está en la frontera del continente europeo con el continente asiático. Es maravilloso. Es una ciudad que está exactamente en el límite. Bien, ahí en Constantinopla sucedió que Diocleciano estaba haciendo un sacrificio a sus dioses. ¿Y qué creen que le dijeron sus brujos? No procede. Dicen los espíritus que los cristianos nos estorban, que no permiten que se puedan mover con libertad. Claro que Satanás estaba muy inconforme con lo que estaba pasando, ¿no? Entonces le comunicó a los brujos que por favor los cristianos tenían que ser erradicados para que él pudiera seguir con sus ritos, con libertad, y mandó matar a todos los judíos que hubiese en esa región. Y quien participó en aquella gran avanzada fue este hombre, Constantino, de 19 años. Él era uno de los comandantes del ejército del tío.
Él era hijo del emperador que estaba en Roma, que en ese momento era Lyon. La capital era Lyon, no era Roma, pero era ¿cómo se llama? Su papá tenía la parte occidental del imperio y se encontraban en la otra parte del imperio. Bueno, el caso es que este hombre, Constantino, presenció la muerte de gente influyente, entró a sus casas y los mató. A mujeres, a niños, a bebés, a todos los mató. Entonces él presenció cómo la economía del imperio se cayó porque había gente influyente dentro de los muertos. Y vio el problema terrible, social y económico que causó la muerte de los cristianos. Porque había gente de influencia que eran cristianos. No creas que le agarró la onda de la piedad, no. Él vio que era un error político, estrategia económica equivocada. Entonces, cuando él asume el trono de este lado del imperio, porque su papá muere, lo matan al papá, todo el mundo piensa que se fue a pasear con Constantino, recibió una puñalada y regresó Constantino y el papá ya no estaba. El caso es que hubo dos reyes interinos mientras Constantino tomó el poder, finalmente tomó el poder, y cuando Constantino toma el poder, vuelve a unificar todo el imperio, y entonces él determina que ahora la religión oficial es la cristiana. Y toda la economía del imperio asciende. Un estratega económico y político maravilloso. ¿Creyente? No lo creo. No lo creo para nada. Pero muy buena estrategia económica y política. Bien, vamos a ver qué sucedió. En el año 64 se quemó, así por azares del destino, se quemó. Los historiadores coinciden en que fue Nerón, pero Nerón nunca lo reconoció. Se quemó Roma. Y Nerón culpó a los cristianos, Oscar, y entonces los cristianos tuvieron que pagar con la muerte. En el año 64, estábamos muy cerca de Augusto, en el año 64, andaríamos por aquí. A ver, Oscar, tú, por aquí, más o menos, exacto. Bien, ¿qué pasó? Que cuando la gente que estaba sentada en las gradas, aquí, vio que estos hombres estaban siendo crucificados y estos devorados por los leones y además quemados vivos, porque era toda una, ¿qué digo yo? Sí, era un espectáculo maravilloso, grandioso, crucificados, además quemados vivos y además comidos por los leones. O sea, ¡wow! ¡Qué espectáculo! Todos estos hombres que estaban aquí, cuando vieron cómo morían los cristianos cantando, lloraban, alabando a Dios mientras morían. Ninguno gritaba, todos cantaban y lloraban de gratitud hacia Dios. Y los que estaban en las gradas salieron confundidos, profundamente confundidos y muy conmovidos. ¿Y sabes qué generó esto, Oscar? Mira lo que generó. En el año 100 ya había 15,000 cristianos. De pronto, el pequeño grupo al que el apóstol Pablo habló en Roma, después de este evento y de haber matado a los apóstoles, después de todo esto que sucedió, este pequeño grupo generó 15,000 almas nuevas para Cristo en Roma. Pero entonces, ¿sabes qué hizo Nerón? Siguió con su redada. Y entonces esto generó, Oscar, y otros emperadores después de él, que en el año 150, 40,000 almas se manifestaran cristianas en Roma. Y estas 150, en el año 150, estas 40,000 se pusieron a ganar a Cristo, a todas las personas del Imperio Romano. Para el año 300, ya eran 6,400,000 personas. El 10% del imperio ya era para Cristo. Estamos hablando de un año muy cercano
en donde Constantino tomó el poder año 313, 13 años después. Así es que esta era la realidad del imperio en los días de Constantino. Ahí está el tío Beto para quienes lo querían ver. Hola, tío Beto. Tío, un aplauso para mi tío. Bienvenido, tío. Bien. Después de esto, Oscar, nada más quiero que veas esta escena. Imagínate, este es un espectáculo organizado por Nerón. Claro que es una pintura de recreación. Estamos hablando del año 1800 algo, el pintor que hizo esto, pero está recreando una escena del año 64, 65 de Nerón, en donde están preparando a las personas para quemarlas vivas, mientras, estos son cristianos que están aquí, mientras ellos disfrutan con un banquete y una orgía viendo aquel espectáculo. Es como haber puesto a los, no sé, a los Vengadores o en un espectáculo comiendo palomitas. O sea, esto es atroz, absolutamente atroz. Pero esto era el espectáculo, era la parte, era la vida de aquella época. Adelante. Bien, esto, claro, generó que de esta realidad el imperio de Occidente se debilitara hasta extinguirse como imperio y se transformó en pequeños reinos. Estamos hablando de que 140 años después de Constantino, Odoacro tomó el poder, era un invasor, tomó el poder definitivamente y 140 años después nació y vino el Islam a invadir la parte occidental de Europa y también toda la parte oriental de Medio Oriente. Bueno, la parte occidental de Medio Oriente, que es esta. Bien, ahora, ¿qué pasó en el año 430 Nestorio? Hablaba de que Cristo era dividido en dos segmentos, la persona humana y la persona divina. Y también Nestorio fue uno de los grandes oradores en contra de las imágenes religiosas de la época. Bien, Oscar. Después vino el primer papa en el año 606, Bonifacio III, para quienes creen que el primer papa fue Pablo, hay un error terrible. El primer papa fue Bonifacio III en el año 606, pueden anotar la fecha. Si lo buscan en el internet va a aparecer ahí, no se preocupen. Si lo buscan en la Enciclopedia Británica va a aparecer ahí. Y bueno, adelante, Oscar. Carlos Martel fue el gran primer guerrero en poder detener la avanzada del Islam en Europa en el año 732. Él le dejó el camino completamente establecido a Carlomagno para poder crear el imperio maravilloso. El padre de Europa se le llama Carlomagno, que creó las condiciones europeas como las conocemos hoy en Europa. O sea, integró a Europa en una sola identidad. El Carlomagno en el 814, pero Carlomagno le pidió al clero toda la autoridad política y militar y le entregó al Papa, Oscar, a León III, toda la autoridad religiosa. Entonces, la figura papal se afianzó como nunca. Y ahí es donde se estableció la separación del Estado y la parte que tiene que ver con la fe. Como si no estuviesen juntas. Como si la persona que gobernara no debiera depender de Dios. Adelante. Vino después una mujer absolutamente idólatra, llamada Teodora, que era esposa del emperador Teófilo en el año 830, y esta mujer mandó a perseguir una gran cantidad de paulinos. Los paulinos eran un grupo de cristianos que hoy podríamos llamar los antiguos luteranos, ¿ok? Que eran los cristianos consagrados que rechazaban el culto a las imágenes y toda la corrupción que había en la iglesia allá. Ellos fueron martirizados por esta mujer Teodora. Después, Oscar, vino el Papa Calixto, que
quemó vivo en la hoguera a Pierre de Bru, que es un gran cristiano que predicaba en contra de todas las figuras equivocadas que la iglesia estaba generando como ciertas o estaba manifestando como ciertas. Y de allí hay una gran lista que con órdenes directas del Vaticano persiguieron y mataron a muchísimos creyentes. Entre ellos está Jan Hus, está Jerónimo de Savonarola, está Patrick Hamilton en el 1528, Thomas Binley en el 1530, está también William Tyndale en el 1536 y un sinnúmero de personas muertas durante estos tiempos. En 1545 en Francia fueron masacrados más de 4,000 valdenses en 15 días. ¿Quiénes eran los valdenses? Los valdenses habían salido de Pedro Baldo, que en el año 1180 fue un gran teólogo que puso en orden a la Iglesia Católica diciendo: todos sus tratados son completamente erróneos. Ustedes están partiendo de mentiras humanas para establecer cosas que tienen que ver con la fe verdadera. Están confundiendo a las personas. Los seguidores de Pedro Baldo fueron llamados valdenses por más de 3 siglos y eran los cristianos fieles antes de la Reforma. Eran los luteranos después de los paulinos vinieron los valdenses y después de los valdenses vinieron finalmente los reformadores. Luego vino en el año 1209 San Francisco de Asís. Inspirado en las reflexiones de Pedro Baldo, Francisco renunció a los privilegios y holgura de su familia, él era de familia poderosa, y decidió vivir de forma devota al servicio de Dios y de los más necesitados. Figura importante Francisco de Asís. Y cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así dijo Jesús. En un importante documento del historiador Dowling, del siglo XIX, Historia del Romanismo, página 541 y 542, editado en New York en 1871, dice: desde el nacimiento del papado en el 606 hasta la actualidad, es estimado por cuidadosos y creíbles historiadores que 50 millones de la familia humana, o sea, de personas, han sido masacrados por los perseguidores por el crimen de herejía, en un promedio de más de 50,000 asesinatos religiosos por cada año de existencia del papado. 50,000 por año. Persecución directa a los creyentes. Oscar. O sea, 50 millones completos de la familia, completa, o sea, 50 millones sumados todos. Vamos a ver el galardón. ¿A qué se refiere el galardón? ¿Qué galardón puede tener esto? Tom. Mateo 5 del 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Oscar, mira, aquí tenemos varias palabras clave. Bienaventurados serán cuando. Regocíjense y alégrense los cielos. Y así persiguieron. Vamos a ver, Oscar, si eres tan amable. Este galardón o recompensa tiene 3 niveles. El nivel temporal, el nivel testimonial y el nivel eterno. El primero, el temporal, bienaventurados serán cuando, implica que la bienaventuranza se lleva a cabo al mismo tiempo en el que somos agredidos. Pero, ¿por qué somos bienaventurados cuando nos agreden? Porque testificas a quien representas. Es entonces cuando los incrédulos te otorgan tu certificado de hijo de Dios que manifiesta su carácter divino. Aquí está, representado. Aquí está el creyente y de pronto este tipo que lo agrede, de su boca saca el certificado. ¿Por qué te agreden? Porque eres hijo de Dios. Literal. Siguiente. El segundo nivel es el testimonial, porque así persiguieron a los profetas, dice Jesús. Y se refiere al testimonio del carácter de Jesucristo que queda en la gente. Este galardón incluye como referencia el testimonio de los grandes profetas de la historia y hace referencia a la calidad de importancia que para Dios tiene nuestra vida.
Este segundo galardón es otro certificado, un certificado celestial de fidelidad, celo y valentía, y hace referencia a nuestro testimonio y lo compara con el de los profetas, porque así persiguieron a los profetas. Así están, ahí están los profetas, ahí están las pedradas, y ahí estamos, porque así persiguieron a los profetas. ¡Qué galardón! ¡Wow! El tercer nivel es el eterno. Regocíguense y alégrense porque la recompensa de ustedes en el cielo es grande. Este nivel es el de mayor importancia porque es un galardón que nunca perderá su vigencia. En este mundo cualquier galardón dura cierto tiempo. Una medalla olímpica, 4 años. Una copa de campeonato, una temporada. Un Oscar, solo un año. Cada galardón tiene vigencia, pero el galardón que Dios tiene en la eternidad para nosotros nunca perderá su valor. Nunca. Tom. Apocalipsis 22, 4 y 5. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así es, Oscar. Así es, nosotros nos vemos así, entre un mundo así. Decía un amigo maravilloso, perdóname mi gozo, caray. Lo terrible es cuando el creyente se mimetiza y actúa igual que los otros. Entonces la gente no va a ver la diferencia. Ese está maravilloso. Va la gente a buscar al que se está riendo, ¿no? División de normalidad. Documentos, por favor. Usted se está riendo y no se puede reír. Aquí todos debemos estar tristes, por favor. Por favor, todos con cara de pocos amigos. No se vale reír. Oscarito. Ahora vamos a ver de Guido Ador. De Guido Ador. Adelante. Tom. Hechos 20 del 28 al 30. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ok. Esto está muy grueso. De algunos de ustedes, algunos también de entre ustedes, dice, se levantarán algunos hablando cosas perversas. Uno de los más grandes problemas de las iglesias cristianas es la hipocresía, la soberbia y la arrogancia con la que conviven algunos de los creyentes, olvidando completamente la pobreza de espíritu. Creyentes que han caído en las formas tradicionales del mundo y que por ende persiguen y menosprecian a los creyentes humildes y espirituales, porque no siguen la corriente de este mundo. Quienes esto hacen forman parte de otro tipo de perseguidores, perseguidores cristianos. También hay perseguidores cristianos. Me decía un amigo, mientras más alto quieras llegar, más oposición de los creyentes vas a tener. ¡Oh! Te van a dejar solo. Definitivamente. Oscar. Vamos a ver el caso de un creyente así, de un creyente que vive hipócritamente, como si viviera bien, pero en realidad vive otra realidad en su vida y en su casa. Vamos a ver este caso de este Piolín, que todo el mundo conoce, Tweety en inglés. Pues este Tweety, Piolín, vamos a suponer que sea ese creyente del que estamos hablando. Entonces está aquí en la congregación, ¿no? Y él dice, Juan 3:16, o sea, soy igual, soy salvo.
Pero llamamos a un competidor de Oscar, porque Oscar tiene mucho trabajo en este momento. Entonces, este competidor de Oscar le pedimos que tome fotos. Oscar está aquí y él es fotógrafo. Entonces, el competidor de Oscar va a tomar la foto. Oscar, dale uno para atrás, por favor, Oscar. No, otro. Ese. Ahora sí, Oscar, ponlo a caminar. Exacto. Entonces, el competidor de Oscar va a tomar la foto y nos trae las fotos. Esta es la primera, mira. Está Tweety llegando a su casa. Ahí estás más cerca de su casa. Ahí está entrando a la ventana y entonces toma una foto desde afuera y descubre que Tweety en realidad es Mr. Hyde. O sea, no tiene nada que ver con lo que manifestaba. Era pura máscara. Cuidado, se trata de que tú en realidad en tu interior y en tu intimidad tú vivas obedeciendo las cosas que tú sabes que tienes que guardar, no permitiendo que en tu mente haya nada contra nadie. Tú no debes juzgar a nadie. Tú, creyente, no juzgues. No hables mal de otra persona. No ventanees a alguien que está haciendo algo equivocado. Cúbrele la espalda. Si no, entonces, ¿dónde queda la misericordia? Si se supone que somos creyentes, y le estoy hablando a la mayoría de aquí, son creyentes. O sea, ¿nosotros debemos andar pregonando las faltas de las personas? ¿Eso dice Jesucristo que hagamos? Nos pareciera que no tenemos el evangelio correcto, ¿no? ¿No será que somos así? Esto es una reflexión. Aquí cabe una reflexión, porque tú no debes juzgar a nadie. A los que son diferentes a mí, yo los acepto. Hay gente que dice que yo condeno a los homosexuales. Yo no condeno a los homosexuales. La Biblia condena a los homosexuales, pero yo no los condeno. Mi papel es aceptarlos, y mi papel es hablarles de Cristo, y mi papel es no juzgarlos y manifestarles la vida de Cristo que hay en mí. Yo no los juzgo. Yo no juzgo a las personas que piensan de forma liberal. Yo no juzgo a esas personas. Hay otro que los juzga, pero no soy yo. Mi papel es amarlos, y yo debo amarlos, y yo debo considerarlos y orar por ellos. Ese es mi papel. ¿En qué momento se te ocurrió que tu papel es otro? Nos hemos perdido tanto en esta locura. Entonces, ¿cómo se van a salvar esas personas? Ahí están los conflictos de los protestantes en Irlanda, matando católicos, como si así fuera la onda. Perdóname, esos cristianos están mal. Porque la base de Cristo es el amor. Jamás será la guerra, y nunca, menos el asesinato. Por lo tanto, no mates a nadie en tu corazón. No es tu papel. Tu papel es amar a las personas. Aquí venimos a aprender que Cristo es amor y tu papel es amar. Y si te tratan mal, tú trata bien. De eso estamos hablando. Manifiesta el amor de Cristo, empezando en tu casa, con tu pareja, con tu familia. Así se comienza a manifestar el amor de Cristo, desde lo íntimo, desde el centro íntimo de tu vida, tu familia, y después hacia afuera, no juzgando. Hay gente que no come, hay gente que sí come. El que come no juzga al que no come, y el que no come no juzga al que come. Hay gente que va al cine, yo no voy al cine, pero hay gente que va al cine, bueno, ok, que Dios lo bendiga. No juzgo a nadie, no juzgues a nadie. El nivel de espiritualidad no se basa en estas acciones hacia ti, se basa en tus acciones hacia los demás. Así es que tú no eres el agredido, no, ellos son los que necesitan el amor. No lo veas de otra forma. Deja de estar pensando en ti. Yo, a mí me agreden, pobre de mí, se acabó. Yo soy el que da,
Yo soy el que sabe contestar. Yo soy el que ama a la persona. Así es el amor de Cristo. Y de eso estamos hablando. Imagínate, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con el cuchillo atrás. Y aquí, ¿no? En el templo. O en la casa religiosa, donde quieras. En la célula, donde quieras. En todas las épocas de la iglesia han existido diferencias entre creyentes. Pero es por eso las bienaventuranzas no tienen beneficios grupales, sino personales. Todas las bienaventuranzas son individuales. Si todos los que están a tu alrededor se pierden las bienaventuranzas porque están atorados juzgando tu vida, a ti que tú no te pierdas no te pierdas tus bienaventuranzas. No los juzgues. Ora por ellos. Sé pobre en espíritu e irás pasando irás pasando de bienaventuranza a bienaventuranza, o sea, de aquí a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. ¿Por qué? Porque no juzgo, soy pobre en espíritu, Oscar. Así que, de Guido a Dor significa de perseguido a perseguidor. No nos convirtamos en perseguidores. Así que, no seas perseguidor, por favor. No seas perseguidor de tu esposa, no seas perseguidor de tu esposo. No seas perseguidor de tu hijo, ni seas perseguidor de tu papá o de tu mamá. No seas perseguidor. Tus hijos necesitan un papá o una mamá, no necesitan un pastor o una pastora. ¿Sí está claro esto? Yo a mi hijo jamás le dije, lee tu Biblia. Nunca se lo he dicho y ahí está él. Ni a mi hija. ¿Ya leíste hoy? Jamás les he dicho eso. Yo leo y ellos ven que leo, entonces ellos leen. A ver, ahora memoriza. ¿Ya memorizaste? Jamás. Esa decisión ellos la deben tomar y yo la respeto. Yo soy papá, pero no soy un perseguidor de mis hijos. Tú y yo tenemos que aprender esto, porque lo que no podemos ser es seguir siendo perseguidores. Ya estamos en buen plan, ya estamos hasta acá de perseguidores. Todos somos perseguidores, entonces dejemos de ser perseguidores. Siguiente, Oscar. No pierdas tu galardón. No pierdas tu galardón. Es muy fácil entrar en una controversia con alguien. No pierdas tu galardón. Dice la Escritura que dejes el pleito. Mientras puedas, deja el pleito. Ya, cesa el pleito. No te metas en rollos. No tiene sentido seguir con eso. Solamente va a desgastar tu vida y va a desgastar a la gente que está alrededor de ti. Oscar. Regocíjate y alégrate, cristiano. Fíjate lo que dice, cristiano. Y no hablo de Cristiano Ronaldo que ganó el balón de ¿qué? El balón de oro. No. Hablo de el cristiano, nosotros cristianos. Regocíjate y alégrate. Regocíjate y alégrate. Sal de aquí con esto en la mente. Regocíjate y alégrate, regocíjate y alégrate, regocíjate y alégrate. Porque cada vez que tú contestas en amor, cada vez que te persiguen y tú respondes en amor, eres bienaventurado. Oscar. Y tu galardón, no pierdas de vista que tu galardón es eterno. ¿Alguna pregunta? Bien, pues vamos a dar gracias. Sí, perdón. Juan Manuel en el siglo XX, ahora lo puse a él, porque esta es nuestra última reunión antes del mensaje navideño. La siguiente célula, la siguiente reunión, vamos a tener nuestro mensaje de Navidad. Entonces, esta es la última, digamos, del año, en donde tomamos un tema que tiene que ver con la línea que estamos siguiendo hasta hoy, que es el Sermón del Monte, y vamos a ver lo que pasó con Juan Manuel en el siglo XX. Adelante. Decía Juan Manuel, la Biblia es un libro de siervos jóvenes,
Los apóstoles eran muy jóvenes durante el ministerio de Jesús. A los 21 años yo me convertí, a los 27 se convirtió Antonio Gutiérrez, Emilio Anderud, el maestro de ellos, a los 29. Emilio nos decía en aquella mesa de 5 personas que nuestra vida representaba muchas almas para Cristo. Si tú, joven, dispones tu vida para servir a Cristo, nadie puede conocer el límite de tu ministerio. Nadie. Está la invitación por parte de Dios para todos los jóvenes que quieran involucrarse en las cosas de Dios. Tiene que nacer de un corazón que levante la mano y que diga: Señor, yo quiero servirte hasta lo último. Eso quiero.